Gabon guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mahaiguruak hemen, Radio Vitorian. Muy buenas noches y bienvenidos a conocer un poco más uno de los capítulos más desconocidos de la historia reciente, muy reciente de Álava, aunque han pasado ya 70 años, la Guerra Civil. Con nosotros solo un invitado, la persona que ha estudiado parte de los capítulos que tienen que ver con esas fechas tan trágicas para alaveses de un bando y de otro. Con nosotros está David Conejo. David, Gabón, buenas noches. Buenas. Bueno, David es historiador. ¿Dónde has estudiado? En la Facultad de Filología, Geografía e Historia de Vitoria-Gasteiz. Empecé económicas, vi que no era lo mío y a mí siempre me había tirado la historia y acabé en historia. ¿Vecino de Alegría de Ulanchi? Sí, desde siempre. ¿Tus padres también? También. ¿Agricultores? No. Bueno, mis padres fueron inmigrantes. Llegaron, por lo tanto, con esa primera industrialización que tuvo Alegría de Ulanchi. Eso es. Uh-huh. Pero claro, llegaron a un pueblo pequeñito que empezó a crecer con aquellas primeras industrias. Te hago esta reflexión de un pueblo pequeñito porque ¿cómo era Alegría de Ulanchi en 1936 cuando el alzamiento nacional, la sublevación de los franquistas? Pues primero quiero hablar un poco antes de 1936 porque quería destacar el crecimiento que sufre Alegría desde 1900 a 1920 más o menos, ya que en 1900 tendría unos 600 habitantes, que ya era, sí. Pero en ese periodo de 20 años llevan a cabo varias obras urbanas, el alcantarillado, traída de aguas, va creciendo el pueblo hasta llegar a unos 800 habitantes en 1920. Y he hablado de esto porque precisamente la guerra civil trunca ese crecimiento y para 1940 se vuelve otra vez a esos 600 habitantes o incluso 500, que son cifras que ya se daban a mediados del 19. O sea, se produce un atraso por el hambre, la guerra influye, como es lógico, y vuelve a decrecer. Estamos hablando de una población muy importante en Álava. Hay que recordar que a principios del siglo XX Vitoria-Gasteiz era un pueblo grande, pero no tenía una cantidad muy importante de habitantes, unos miles de habitantes sí, y entonces 600, 800 habitantes ya estaban en Alegría, pero esas 600 o 800 personas vivían de la agricultura todos. La gran mayoría, lo que pasa que había ya más diversificación. Esos 600 y 800 están incluidos ahí los habitantes de Guireta también. Pero Alegría ha sido tradicionalmente un pueblo agricultor y que hasta los 70 no se puede decir que pierda peso la agricultura, que aún hoy la tiene. Uh-huh. Y en 1936, entonces, ¿con qué población cuenta Alegría de Ulanchi? Pues más o menos eso, rondaría los 650, 700, ahora mismo no lo sé, pero por ahí andaría, un poco menos que en 1920, que es cuando más crece en esas épocas, pero eso, 600 poco. David es socio de Eusko Ikaskuntza, vecino de Ulanchi, como les estamos diciendo, y gracias a una beca entre Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento de Alegría de Ulanchi, David realiza la monografía histórica de Alegría de Ulanchi, investigación que en breve va a ser publicada por Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. ¿Qué es la monografía histórica de Alegría de Ulanchi? Pues para mí ha sido algo muy importante. Primero porque tampoco había mucho escrito sobre Alegría para el pueblo que es, yo creo que había poca información. Después, lógicamente, como yo soy de allí, pues me ha hecho especial ilusión indagar en lo que es la historia de Alegría, intentar recopilar, por una parte, lo que ya estaba publicado, que no era igual específico de Alegría, sino hay de temas concretos y aparte pues otras cosas que he investigado yo y que he añadido, claro. Uh-huh. Micaela Portilla
ha sido gran ayuda para elaborar la época medieval, en su libro de Torres y Casas Fuertes de Álava. Diego Pérez de Arrilucea, que fue un fraile franciscano de Alegría, escribió La Hermandad de Iruraiz, que hablaba de la edad moderna, más o menos, del 16, del 17, del 18. Iruraiz en Gauna, que ahora es otro ayuntamiento. Sí, pero antes esa hermandad constaba con varios pueblos, entre los cuales estaba Alegría, que era la cabeza porque era el pueblo más grande. Y después, pues, he recopilado documentos de archivos, sobre todo el municipal de Alegría, del territorio histórico de Álava o del de la Diputación. Uh-huh. Me he encontrado con dificultades para enlazar toda la historia, ya que hay vacíos, y hay que tener en cuenta que trato desde el 8 antes de Cristo, que es el Castro de Nayo, que ahora va, pues digamos, va a ponerse así para en plan turístico en Alegría. ¿Dónde está este castro? Es un cerro o un monte que siempre se le ha llamado el Monte Castillo en Alegría. Primero aparecieron unas piedras que se pensaban que eran de un castillo, pero debían ser de una ermita. Que viniendo desde Salvatierra y entrando por Alegría, ya lo ves fácilmente. Tiene forma como de caparazón de tortuga para mí. Y es un pueblo de la Edad de Hierro, un poblado de la Edad de Hierro, con casas de planta circular, que es lo que más destaca porque no había así tantas, y que luego se reocupa y baja, se pasa del asentamiento del Alto al llano. La siguiente referencia histórica ya es romana, que es la Tulonium romana, que era un poblado de bárdulos y era una especie de área de servicio para que las legiones descansaran en ella. De la Nacional 1, ¿no? Por aquel entonces ya, aunque parezca mentira, no existía la Nacional 1 que conocemos actualmente, pero era una vía de comunicación, un punto de servicio, como dices. La ITER 34, que llamaba Antonino. Y después de lo romano, la siguiente evidencia es una necrópolis o un cementerio franco, que también tiene su importancia porque está cambiando la perspectiva histórica sobre aquella época al aparecer restos, pues, de los francos en lo que es el territorio alavés, como la de Ullibarri Gamboa, que ha estado excavando Azcárate y así. ¿Aldayeta? Sí, la de Aldayeta. Uh-huh. Tiene muchas similitudes con la de Alegría. Y que eso ya data del siglo V o VI después de Cristo. Después hay un vacío hasta el siglo X, que es la llamada Dulance medieval, y otras aldeas colindantes, que son los futuros pobladores de la Villa de Alegría. Uh-huh. Ya que ellos, estos habitantes, como pone en el texto, le piden a Alfonso XI que les conceda el título de villa. ¿En qué siglo? En 1337. Uh-huh. 1337. En el 14. Estoy echando cuentas porque este año, por ejemplo, hemos celebrado 750 años de el fuero de Agurain Salvatierra. Sí. Agurain es anterior. Es anterior. Es de Alfonso X, me parece. Uh-huh. Pero Alegría, el hijo de Alfonso X, y como pone a petición de los moradores de las aldeas, pues de Dulance, que estaba en el valle de Dulance, Ayala, Eguileta, La Rara, Olga y así, pues piden al rey que les conceda el título de villa, en teoría para escapar del yugo señorial. Nosotros en Vitoria-Gasteiz, en la capital, vemos piedras del siglo XI. La muralla, por ejemplo, recientemente abierta. Ahí quedan piedras todavía puestas en ese punto de aquella vieja aldea, hoy Vitoria-Gasteiz, piedras que se colocaron hace tal cantidad de siglos y que todavía están ahí y que las podemos ver. ¿En Alegría Dulance queda alguna piedra de esa época medieval que se puede ver todavía hoy? Pues todo eso lo especifico un poco en el libro porque me ha traído de cabeza también dónde está la muralla, dónde está aquella fortaleza tan imponente según los textos, casi inexpugnable. ¿Has estado meses detrás de ello? Sí, me he vuelto un poco loco, digamos. Lo que pasa con la muralla,
Pues hay varias cosas. Ahora mismo no hay restos de tal muralla. Puede incluso que pueda estar hasta alguna de esas piedras en el campanario de la iglesia o en el ayuntamiento de nueva edificación de 1788. Que se utilizó esa piedra para hacer un campanario. ¿Qué pasó? Que había muralla. El señor de Lazcano, que era señor de la Fortaleza de Alegría, usó la piedra de la muralla, porque era de buena calidad, para reconstruir su torre tras un ataque del conde de Salvatierra. Una vez que reconstruye la muralla, pues se queda, o sea, reconstruye la torre, se queda esa piedra de la muralla en la torre. La torre con el desuso se va derruyendo, se va acabando y se vuelve a usar ese tipo de piedras para hacer el campanario de la iglesia. ¿Del actual? De la actual iglesia, que data del siglo XVIII, parte del ayuntamiento y parte de las escuelas que estaban en la Casa de Cultura actual, que lleva el nombre de Micaela Portilla. Micaela Portilla, que ha sido importante en este estudio que has realizado, contando toda esta historia a tus convecinos, a los vecinos. Has estado, por ejemplo, ya en una conferencia y desde luego tendremos detalle de esa historia de Alegría de Ulanchi, algo que le tiene que gustar muchísimo a la gente del pueblo, conocer su pasado, sobre todo cuando no ha estado recogido, digamos, en un único documento, ¿no? Eso es, ahí has dado un poco en la clave, lo de único documento. Más o menos es lo que yo pretendía, que en un solo libro esté, aunque sea recopilado, la gran mayoría de la información sobre la historia de Alegría, ya que en este libro, aparte de tratar todas las épocas, he intentado tratar todos los temas: política, economía, demografía, que le llama mucho la atención a la gente. ¿Y cuántos habitantes había en Alegría en el siglo, yo qué sé, XVII, etcétera? Entonces, yo he visto que ha levantado cierta expectación lo del libro, además que me conoce pues prácticamente todo el pueblo. Y oye, ¿cuándo sale el libro? ¿Y cuándo tal? Y fui con miedo, he dado 2 charlas, fui con miedo a ver si iba a ir la gente, porque ya sabes, sí, ya voy a ir, y luego se te pasa. Y estoy muy contento y orgulloso de que en las 2 ha habido una asistencia bastante elevada. Hay otro capítulo que conocemos, los que no tenemos detalles sobre la historia de Alegría de Ulanchi, entre otras cosas porque se celebran representaciones de las guerras carlistas. ¿Qué importancia tuvo Alegría de Ulanchi en las guerras carlistas? Bueno, la que más destaca es de la Segunda Guerra Carlista, porque es de octubre del 1834, que es la denominada Batalla de Alegría, aunque no se dio específicamente en Alegría, sino en los alrededores. La importancia ahí es como, desgraciadamente en la historia siempre se destacan las guerras y donde más muertes hay. Y como ahí hubo una elevada cantidad de muertes, pues es la que sobre la cual se ha estudiado en Alegría. ¿Pero pilló una guerra en medio a los vecinos de Alegría de Ulanchi, o los vecinos de Alegría de Ulanchi tuvieron una importancia, desde luego, a destacar en dicha Segunda Guerra Carlista? Más bien pilló una guerra en medio, como sucedió también en la Guerra Civil. Les pilló una guerra en medio y también trajo males como la Guerra Civil, ya que Alegría ahí pasaba por dificultades económicas, sobre todo del gasto que generaba pues anteriormente en el siglo XVII, continuas guerras, tenían que contribuir con dinero. En el XVIII lo mismo, y en el XIX otra vez. Una sociedad rural que se encuentra de nuevo con otra guerra civil, con lo que supone eso, desgaste económico, hambrunas y tal, hambrunas que destaco también en el libro en Alegría, una especie de, pues no sé, de instituciones de las cuales habla Diego Pérez de Arrilucea, que duran siglos, que ayudan en esos periodos de hambre. Por ejemplo, la Concordia, el Arca de Misericordia, etcétera, que eran especie de seguros
o incluso pues préstamos de trigo a un interés muy bajo. A los alaveses, y con orgullo tenemos que llevarlo adelante, se nos conoce por patateros, pero si hay una población que se le conoce como patatera es Alegría Dulantzi. ¿Cuándo tiene importancia la patata en Alegría Dulantzi? Pues la patata es importante, pero lo curioso es que, claro, el cereal siempre ha predominado más en la siembra de Alegría, pero quizá lo más famoso sea la patata. Ahora mismo no recuerdo, pero ya desde los primeros ensayos de cultivo de patata en Álava, Alegría ya los practicaba. No recuerdo ahora mismo la fecha, pero siempre ha tenido peso en la economía. Ahora, es cierto que antiguamente no solo se dedicaban, había muchos que no solo se dedicaban a la agricultura, sino que tenían también otro tipo de oficios. Incluso sin olvidar la ganadería. Sin olvidar la ganadería, eso es que incluye una foto en el libro, la cual pongo a pie de foto, una imagen ya extinguida. Yo me acuerdo de pequeño de ver cerdos en Alegría, pero ya no me acuerdo de más ganado. Sin embargo, en esas fotos se veía gran cantidad de ganado lanar, caballar o vacuno incluso. Para la capital alavesa, para Vitoria-Gasteiz, el paso del ferrocarril también fue un paso importante porque desde luego es una comunicación fundamental vía a Europa, la red ferroviaria de mitad del siglo XIX. ¿Ha tenido importancia también para Alegría Dulantzi? Sí, claro, el ferrocarril no cabe duda que ha tenido importancia, y es más, hay una historia curiosa extractada de un relato de Diego Pérez de Arrilucea sobre la estación de Alegría, por cómo se construye, como tal. Resulta que hubo un accidente en las inmediaciones y los vecinos de Alegría tuvieron bastante importancia porque ayudaron a los accidentados a reconstruir la vía y tal. A cambio, la Compañía del Norte les prometió a los vecinos de Alegría una estación. Hubo una serie de problemas, que si se la daban, que si no. Al final el ayuntamiento alegaba que no tenía dinero para contribuir, y llegaron más o menos a una especie de acuerdo en el cual vecinos de Alegría contribuían a su edificación, llevando la piedra, llevando tal y cual, y la Compañía del Norte, ayudándoles, pues permitió que Alegría tuviera una estación. Así se hizo la estación, y así tuvo estación Alegría Dulantzi. La guerra civil en Dulantzi y la llenada. Ya para estudiar este capítulo tan cercano a nuestra historia, que lo han vivido nuestros abuelos y en algunos casos nuestros padres, has tenido muchas dificultades. ¿Por qué es tan difícil estudiar algo en la historia cuando está tan cerca? Cuando todavía incluso los sentimientos de las personas afloran. Ahí es donde surgen las dificultades para el historiador. Precisamente por eso, por estar tan reciente y ser algo tan duro, ¿no? O sea, yo cuando he intentado hablar con gente, pues unos decían, porque hay que darse cuenta que son personas mayores, o bien estaban indispuestos por lo que sea, un catarro, o bien otros no querían hablar, otros han muerto desgraciadamente, y otros pues sí que te cuentan, y con ilusión, porque va una persona joven y te están hablando a gusto. Ahora, si se enteran que es para un libro o para la prensa o no sé qué, les entran más miedos. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa eso? Pues yo creo que tiene que influir el hecho de no sé, ellos con un periodo en teoría de libertad de expresión, pues si tienen 90 años han vivido, como quien dice, desde los 70. O sea, están acostumbrados a callar, digamos. Más que a callar, a guardar silencio. A guardar silencio, también es verdad. Y no sé, yo creo que tampoco quieren remover aquella época tan dura, igual incluso temen que vuelva a producirse algo parecido, no lo sé. Uh-huh. Yo creo que en algunas otras partes del territorio es más sencillo, pero en la llanada somos un poquito más cerrados todavía. Me da la impresión, y te está hablando un alavés
Me da la impresión de que, no sé por qué, pero en la llanada somos para estas cosas todavía más cerrados a la hora de expresar la historia, que al fin y al cabo es nuestra historia y nuestros sentimientos. Puede ser que sí. En Álava, además, también es otra circunstancia, como en Navarra, incluso algunos se avergüenzan de que fuera o del bando nacional o no sé qué, por eso también intenta explicar otras causas que puedan inducir a la gente a ir del bando nacional, voluntario del bando nacional. Entre otras cosas, no quedaba otra, o te limpiaban el forro o te quedabas sin dinero para las tareas agrícolas, o eras, como decía algún historiador, estabas fuera de la sociedad. Porque hay que tener en cuenta que así como en otras partes de Álava, en el frente, por ejemplo, al norte, en localidades como el Osu, Legutiano, Orrúnaga, Nafarrate, ahí estuvo el frente y muchas personas pues tuvieron que huir a otros puntos más al norte todavía, generalmente las personas que estuvieron en los bandos republicanos, nacionalistas vascos, el batallón Araba, pero en la llanada estamos hablando de un terreno que se quedó totalmente en manos del bando nacional, del bando franquista. Eso es desde un primer momento, además, aunque es cierto que, bueno, varios vecinos de Alegría estuvieron combatiendo en Villarreal y tal. ¿Sabes lo que pasa también? Que una de las finalidades de hablar de la Grácil es eso, como en Álava lo que más destaca prácticamente es la batalla de Villarreal y lo demás se queda como en... Como que no pasó nada. Como que no pasó nada, pero claro, primero la falta de libertad de algunas personas, después el hambre, las consecuencias familiares que sí que han estado en el frente, no sé... Eso de que, bueno, pues se destaquen las batallas, pero claro, todo el mundo sabe que casi lo peor está detrás de la batalla. Y eso, yo creo que en Alegría, pues si yo cuando era pequeño veía algún libro o tal, pues parecía que no había tenido ninguna repercusión, pero la gente, por ejemplo, ha sufrido también. Preguntando en varias localidades de llanada, yo no soy historiador, pero sí muy preguntón al ser periodista, pues varias veces me han hecho una misma reflexión, que no sé si tiene alguna base, digamos, científica, si es una realidad en nuestra historia, y es como recuerdan muchas personas que pasaban las tropas nacionales, las tropas franquistas, por esas pequeñas localidades que rodean a Vitoria-Gasteiz, y que se hacían con las casas, vamos, que tú te ibas al pajar, suelen decir ellos, y mientras las tropas y ese bando nacional pues ocupaban la casa, les tenías que dar lo mejor, las camas. ¿Eso es real? ¿Pasaba así? Base científica, eso depende cómo enfoques la historia oral o cómo valores los testimonios. Yo no he encontrado ningún documento que ponga eso. Sin embargo, sí testimonios me han contado eso también. He visto un libro que me parece que está muy bien, porque a mí, yo sí que valoro mucho el testimonio de la gente, que se llama Hijos de la Guerra. La tradición oral. Eso es, Hijos de la Guerra, y salen hablando testimonios de varios puntos de la península, de Extremadura, de Durango, y en varios de esos testimonios se habla de esto que me estás comentando, de que iban y o abres la puerta o, por ejemplo, decía un niño que le amenazaban a su madre con darle con la culata del fusil y cogían lo mejor y tal. Por lo que siempre se ha dicho también de los curas, ¿no?, en los pueblos, que iban y les daban los mejores huevos aunque tú no tuvieras para comer. Pero sin culata, en este caso. Sin culata, ¿no? Sin culata. Eso por respeto, como don no sé quién, o el médico, o sí, el que tenía estudios. El peso que tenía la Iglesia. Porque estamos hablando de una población que pudo seguir haciendo su vida normal, ya que no era lugar de frente, ya que no hubo batallas importantes en el entorno de Alegría. ¿Eso qué significa? Hombre, normal, entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de un periodo muy complicado, a escasos kilómetros con frentes, pero más o menos la gente seguía haciendo su vida normal. Vida normal, no te creas tampoco, hombre, no tenía la trascendencia que una persona que viviera en Guernica cuando el bombardeo, por ejemplo, pero cuando estalla la guerra ya hay una serie de cambios en Alegría.
Para empezar, es el único periodo en el cual se han suspendido las fiestas de Alegría. Claro, fue un 18 de julio y en Alegría las fiestas eran en San Blas, ¿no? No, eran en San Blas, pero por esa época ya son en septiembre. Son en septiembre también. Ya habían conseguido el patronato que le pidieron al Papa que les conceda el patronato de Santa María de Ayala, y eran en septiembre, o sea, era súper reciente, y como ponía textualmente, porque el pueblo no está para regocijo y jolgorio, sino más bien para la penitencia y oración, por estos momentos que atraviesa el país. Se suspenden las fiestas, se reinstaura la corona en el escudo de Alegría que se había quitado en la República, como ponía también que por leyes masónicas se había retirado, ¿Y quién mandaba? Y se abren suscripciones. Se abren suscripciones, tienen que contribuir a las madrinas de guerra a tejer ropa para abrigo de los soldados, los niños incluso llevaban dinero, claro, que sería de los padres, al colegio para el auxilio social. En fin, que la vida no era totalmente normal. Y luego hay una serie de cambios en la agricultura que, claro, si el hijo se te tenía que ir al frente, a ver cómo atendías tú la pieza. Entonces es lo que yo hablaba de las ayudas que daban a los que tuvieran un hijo en el frente, si tú eres viuda y tal y cual. Te decía David, ¿quién mandaba? ¿Había un mando militar? El más alto cargo de la Guardia Civil, por ejemplo, del pueblo, que ya en 1900 había cuartel y tal, era el cabo. Y luego había una especie de instructor de las milicias que llamaban, que era el encargado también de instruir a la población en el caso de los desfiles o actos propagandísticos que se hacían. Había desfiles en Alegría de Ulanchi. Sí, en alguna película ya se ha visto sobre la guerra civil, el pueblo engalanao. O sea, no había razones para celebrar las fiestas patronales, pero sí para celebrar otro tipo de fiestas. Bueno, las fiestas patronales se prohíben, pero las del pueblo, vamos, las religiosas no, que eran de obligado cumplimiento. Claro, las de dentro de la iglesia no. Yo me refiero a la parranda, pues sí, la farra. Había actos propagandísticos que clasificaban actos propagandísticos políticos sociales, se llamado, y otros religiosos, que son una lista de cultos con todas las misas que tenías que ir y tal. Y en los otros, pues igual iba el gobernador civil en alguna ocasión, celebraban igual la toma de Bilbao, según las fuentes. Había lanzamiento de cohetes, se ponían trenes para gente que se desplazara de Vitoria hasta Alegría a ensalzar esos actos, se instruía a los niños desfilando detrás del maestro, el instructor de las milicias, como te he dicho, les decía cómo habían de comportarse, debían poner banderitas, pues como si estuvieran de fiestas. Claro, a mí todo esto me parece tremendo, si me toca vivirlo a mí, ¿no? Me parece tremendo, pero no sé, las personas con las que has charlado, ¿cómo lo vivían? Es que con los que he charlado precisamente estuvieron fuera de Alegría durante la guerra, porque estuvieron en el frente. Uh-huh. En la pregunta que más extendían era la de ¿estuvo usted en el frente? Sí, bla, bla. Como he hablado con gente de diferentes orientaciones, unos me decían una cosa, otros otra, pero las conclusiones les he intentado establecer. Parece ser que sí, que eran obligatorios esos actos, lo han dicho las dos partes, tanto los religiosos como, bueno, es más, fíjate si eran obligatorios, que eso he visto yo en un documento, el alcalde debía ir a la cabeza y dar ejemplo, si no era sancionado con una falta grave. El alcalde también abría la suscripción y iban dejando dinero y tal, pues para aeroplanos, para comida, para varias cosas. Por ejemplo, en el Pensamiento Alavés, que era el periódico que quedó vigente, solía venir en las hojas pues una lista con la contribución de cada pueblo, como a ver quién paga más. Y Álava encabeza suscripción para el aeroplano Álava, que no sé qué y no sé cuál. Vamos, que es curioso, sí. Desde luego, curioso por lo menos. ¿Y no te has encontrado con ningún vecino díscolo, con algún vecino que no pudo soportar aquella situación y
pues ya que no hubo, digamos, un levantamiento conjunto, alguna persona no levantó la mano, no pegó un grito, no me he encontrado con ninguno, pero en varios documentos incluso del ayuntamiento y eso que faltan, he visto pues que escribían sobre hechos acaecidos en Alegría, que unos salvajes de las hordas marxistas hicieron no sé qué, actos vandálicos les llaman. Actos vandálicos. No he podido saber qué tipo de actos o vete a saber qué sería un acto vandálico. Sí que ha habido anarquistas que claro, que han estado en el frente, luego en Alegría el que quedaba, más bien que, como en la mayoría de sitios, que se mantuviera tranquilo, porque si no es que era o comer o morir de hambre o lo que sea. ¿El agricultor seguía trabajando sus tierras? Evidentemente. Además, no solo eso, había una llamada defensa contra aviones en Alegría, que era una defensa pasiva, es decir, solo miraban o daban el aviso cuando pasaban los aviones que se dirigían a Villarreal, por ejemplo, que estaba situada cerca de la denominada Icastola Vieja, que ahora ya no existe, y en la cual estaba la gente haciendo guardia. Como tenían que atender a sus necesidades pues económicas y atender las tierras, pasó a, digamos, medio profesionalizarse. Y entonces fueron unas personas las encargadas de vigilar y de ocuparse de esa defensa antiaérea. Luego, pues como tenían que atender las tierras, es lo que decía yo, que puede influir el hecho de ir voluntario al bando nacional, porque daban ayudas al que tuviera un hijo en el frente defendiendo la patria, como ponía. Los propietarios de las famosas máquinas trilladoras que había en Alegría debían cederlas al que tuviera también algún combatiente, así ayudar a la trilla o a la recolección o a lo que sea. Leemos, por ejemplo, de una entrevista al Diario de Noticias, que recoges palabras de un escritor local, Diego Pérez de Arrelucía, que antes de él también charlabas. Recogió que más de 100 hijos de Alegría, la mayor parte voluntarios, dieron la casa y ofrecieron su vida en defensa de su patria y de su fe en los campos de batalla. Algunos de ellos derramaron su sangre. Claro, esto lo escribían dentro del bando nacional, pero esto sucedió, en parte sucedió. Entregaban su casa y sus bienes en bien de las intenciones de los nacionales. Claro, si es que para mí ninguna guerra tiene sentido, pero es que en esa te pillaba en medio, se han dado casos de hermanos en diferentes bandos, problemas que la gente, bueno, después del asesinato de Calvo Sotelo, muchos ancianos con los que he hablado decían que ya veían venir que algo gordo iba a pasar, que algo, porque no sé si fue un 13 de julio, me parece, pues 5 días después fue cuando se dio el alzamiento, además, y sí, es que era entregar todo por una guerra que a ti pues prácticamente ni te iba ni te venía. Estamos hablando de una localidad de 600, 800 habitantes. En Vitoria-Gasteiz no ocurrió algo muy diferente. Lo que pasa es que en una población, pues me puedo equivocar, ahora mismo en el 36 no sé cuántos miles de habitantes tenía Vitoria-Gasteiz, pero vamos a poner 30.000 habitantes. En Vitoria-Gasteiz también sucedió algo similar. Lo que sí que ocurrió en Vitoria-Gasteiz fueron detenciones de una serie de personas, incluso algunos fusilamientos, no muchos. En el capítulo de fusilamientos en Alegría de Ulanchi no has recogido ninguno. No, en primer lugar, los muertos en la guerra civil, durante la guerra civil en Alegría de Ulanchi, viene algún dato solo sobre los muertos del bando nacional y los cifra en 8 o 10, entre 8 y 10 podrían ser. Del otro bando no he podido constatar cuántos muertos hubo. En cualquier caso... Claro, escriben siempre en la historia los vencedores. En cualquier caso, según testimonios, en Alegría el alcalde, el cura y el médico se presentaban para evitar cualquier fusilamiento. No sé si alguno se produciría porque decían que cuando venían de Vitoria a buscar a alguien a lo mejor no podían ya hacer nada.
pero en teoría si te llevabas bien te cubrían las espaldas y te intentaban proteger. Pero fusilamientos no tengo constancia, lo que es en Alegría. Sí, porque en otros puntos sí que hubo fusilamientos, claro que los hubo. Solo recordamos quién era presidente de la Diputación, que actualmente ese cargo se denomina diputado general, el señor Teodoro Olarte, quien era alcalde de Vitoria-Gasteiz, Teodoro González de Zárate, fueron fusilados. Isaac Puente, un famoso médico en la zona de montaña alavesa, en Maestu, anarquista, fue fusilado. Una serie de personas importantes, personas con nombre en aquella Álava, fueron fusilados, pero no es el caso de Llanada Alavesa. Luego otros puntos de Álava donde también se dan curiosidades en la guerra civil es como en algunos pueblos de Rioja Alavesa son pueblos que algunos eran nacionales y otros pueblos muy cerquita eran republicanos. Sí, se dan una serie también de paradojas que a veces te cuesta comprender. Luego también, por ejemplo, en Alegría, que las municipales habían votado a las derechas, ganaba el tradicionalismo y tal. En las generales del 36 gana el Frente Popular, la coalición de izquierdas, y lo cual te desconcierta un poco. Por otra parte, sale el sí en el 33 al Estatuto Vasco. Por eso también explicaba yo ahí un poco, en base a algunos racionamientos de algunos historiadores, de por qué. No se puede leer la historia con los parámetros actuales, ¿no? No podemos nosotros pensar cómo estamos ahora y, por ejemplo, cuál es el reparto de votos ahora en Alegría Dulantzi y llevar esa reflexión al 36. No, la del 36 es la del 36 y la del 2006 es el 2006. Es imposible y por eso no es nada bueno juzgar a personas de otra época, porque son otras circunstancias. Vete a saber qué hubiera pasado si tú, que ahora tienes unas ideas, hubieras vivido en aquella época. Es curioso todo eso de cómo van cambiando las cosas, por qué a veces se juzga, pues aquellos eran unos, pero claro, detrás de todo eso hay un trasfondo, hay un análisis que habría que hacer profundo de qué es lo que pasa y por qué se cambia o por qué no se cambia. En Alegría Dulantzi no parece que es el caso, pero en otras localidades alavesas, con capítulos trágicos, desagradables, fusilamientos por medio, esas mismas personas que han estado en dos bandos, que han visto morir a sus hermanos, a sus familiares, incluso en algunos casos hasta por hermanos de otros vecinos. Claro, era una guerra entre hermanos muchas veces, luego han tenido que convivir, han tenido que volver a sus localidades, pero aquí no es el caso, no has visto odio, no has visto ni siquiera ese tipo de... o en algunos casos sí. Yo creo que se ha ido apagando, lógicamente, con el paso del tiempo, pero quizá influya en apaciguar ese odio el hecho de no querer hablar sobre ello. Por eso, a lo mejor es uno de los motivos por los cuales la gente quiere dejarlo pasar y ya está, como en un testimonio que no es de Alegría, pero que hable una persona mayor, creo que lo leí esto, ya se me va la olla, no sé, creo que lo leí, sí, pero era de una persona mayor que había vivido la guerra de niño. Decía que el vecino enfrente él siempre les había tenido odio, que era el hijo de los guardias civiles y no sé qué, y aprovechó la guerra y el padre de ese mató a su padre. Entonces el hermano dijo que era un niño, fíjate qué frase en un niño, y dice, algún día cogeré un fusil y me vengaré. Y la madre le dice, que lo castigue Dios, la venganza no es buena. Entonces yo creo que la gente ha decidido, en la gran mayoría de los casos, pasar, que a cada uno le llegará lo que le tenga que llegar, y borrón y cuenta nueva. ¿Qué has aprendido haciendo este estudio? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué es con lo que te quedas? ¿De la guerra civil en concreto? O de todo. Pues que no somos tan diferentes como hace, por ejemplo, 4 siglos. Que la gente no cambia tanto y que la historia se repite. Y quizá ahora ves el panorama político a veces, y claro, es otra coyuntura, está la Unión Europea que no permitiría que vuelva a pasar algo así parecido. Pero creo que a veces se tensa demasiado la cuerda y que deberíamos ser más flexibles todos.
Y luego lo de que no hemos cambiado tanto, porque me hizo mucha gracia en las ordenanzas de 1600 y pico de Alegría, que se prohibía a la gente hacerse el invitado en bodas, bautizos, comuniones, pues, o sea que ya había gorrones, había cotillas, porque decía no subirse a las traseras de las casas o fisgar por las ventanas. Eso lo digo en broma, pero... ¿En qué año? En 1600 y pico. En 1700 y pico se sigue repitiendo y en 1915 ya se prohíbe quitar la pareja de baile al vecino por la fuerza. O sea que, madre mía. Por la fuerza. Sí. ¿Cómo si se prohíbe es que se hacía. ¿Cómo se tiene que entenderse por la fuerza? ¿Cómo bueno, era? No, déjame a tu novia, que ya bailo yo. No sé cómo sería. 1915. Sí, que son las primeras ordenanzas impresas. No ha pasado tanto tiempo. Ahora, desde luego, ya mirando al presente, David, ahora el pueblo de Alegría Dulantzi es completamente diferente, nuevos habitantes, mirando al futuro incluso con más crecimiento, porque son los planes que tiene el ayuntamiento entre manos, de crecer más servicios, intentar hacer una localidad importante en el número de habitantes, en el número de servicios, para que esos habitantes no tengan que trasladarse para la mayoría de las cosas a Vitoria-Gasteiz. Nos dice incluso la población de Alegría Dulantzi que empieza el comercio también a nacer en algunos casos, porque cada vez hay más niños. ¿Cómo ves el futuro de tu pueblo? Así finalizo la última parte del libro, pues una especie de resumen de la guerra civil hasta la actualidad, en cómo cambia la ideología del pueblo, por un lado, el peso de la economía, que también cambia con la primera industrialización que hablabas tú. Adiós a la patata. Adiós a la patata, cada vez está la cosa peor. Y hablo de eso, de ese boom o ese segundo boom de Alegría que se está expandiendo de una manera increíble con superando los 2.000 habitantes y con unas previsiones, la verdad, que bastante alentadoras. Sin ir más lejos, en la calle Mayor ya a veces paso y digo, joder, si es que no parece Alegría. He visto una tienda de ropa de premamá y cosas de esas que en la vida había visto. El sector servicios ha crecido un montón. Y es que Alegría está muy cerca de la capital, te ofrece la tranquilidad de un pueblo, porque es un pueblo tranquilo, y a la par tienes cualquier oferta de servicios, de lo que tú quieras, de bares, piscinas, complejos deportivos. Bueno, igual estoy haciendo un poco propaganda, pero se nota que soy de allí, pero ha cambiado terriblemente. No, ten cuidado, porque el alcalde quiere dejar la responsabilidad, igual te presentan alcalde. Es lo que llamo yo ahora, es una especie de... Si Alegría creció mucho en el 70 con personas de Extremadura, Galicia, Castilla, que fueron ahora ha vuelto a crecer un montón, pero esta vez, en este caso, son personas de Vitoria y que más o menos... Muchas de ellas ya tienen la familia, ya tienen un trabajo estable, menos otros jóvenes que han ido, y que en algunos casos la usan como segunda residencia. ¿Te gusta el presente del pueblo que tú conociste de otra manera? Por un lado sí, por otro no sé, me da un poco pena ver el retroceso de las tierras roturadas que se ponen en venta y se edifican nuevos chales. Pero por otro lado, claro, eso genera dinero para Alegría e ingresos. O sea, que es un poco buscar la combinación. ¿Qué quieres hacer ahora con esta publicación que decíamos que la investigación en breve va a ser publicada por Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos? Con esto uno no se forra, por una parte. Es complicado, ¿no? Lo del mercado laboral y los historiadores es complicado. Joder, yo ahora ando pluriempleado, en tienda, en bar, estudiando todo relacionado con la historia. Y si quisiera seguir viendo cosas sobre la historia de Alegría, que claro, date cuenta que era una beca de 8 meses y hacer toda la historia en 8 meses, entre que te cuesta transcribir los documentos, algunos, otros ya me los han dejado transcritos y tal, pues se te hace corto. Y ahora en plan hobby quiero seguir indagando, pero por curiosidad. ¿Qué pienso hacer ahora? Pues está en manos del ayuntamiento. Yo ya he sido becado, ya he cobrado lo mío. En teoría, yo esto lo hago más por ilusión que por dinero. Por el hecho de tener un libro de lo que es mi pueblo,
porque ahora ya, pues no sé, el libro está en mano, están presupuestándolo y en este próximo curso es cuando se va a editar, vaya. ¿Tenía un historiador local, Alegría Dulantzi, o se puede decir que prácticamente ha sido el primero? El cronista oficial sería, yo le pondría, vamos, sin lugar a dudas, a Diego Pérez de Arrilucea, que ha escrito libros tanto de historia como de literatura mística, de esta religiosa y tal. Y no sé, yo ahora no sé si seré historiador o no, pero te digo que voy a seguir mirando cosas que dejé pendientes, además, que apunté, seguir mirando, porque claro, yo no me podía detener en exceso a indagar. He descubierto cosas que también ha sido más fruto de la casualidad, porque leyendo un pleito de las villas de Vitoria, o sea, de Alegría con la ciudad de Vitoria y tal, pues descubrí más o menos una fecha aproximativa de cuándo puede ser el ayuntamiento de Alegría. O sea que es un poco arriesgada la pregunta y más la respuesta, David, pero con esta última reflexión terminamos. Esta parte de la historia de la guerra civil que nos has contado para Alegría de Dulantzi, ¿se puede aplicar más o menos a otras localidades de la Llanada o no? ¿O en otras localidades se vivieron capítulos más problemáticos? No sé, Asparrena, Araya, Asparrena actual, Agurain, Salvatierra. En Agurain debe haber bastante información por lo que me han dicho y también me gustaría algún día acercarme por allí, pero en Araya o compañeros de la uni que he visto, pues que han hecho un trabajo sobre Araya y tal, y sobre la guerra civil, no, había cosas que no difería mucho de Alegría. ¿Qué pasa? Que las cosas que había también son la versión oficial, son los documentos que han quedado. Otros sí, porque en Araya, por ejemplo, hay industria. Y allí donde existía la industria, Araya es uno de los primeros puntos con una industria, pues siempre había algún obrero con sensibilidad socialista o sensibilidad anarquista. Sí, sí, no digo que en Alegría alguno, no, pues ya te hablo de los actos vandálicos, pero me refiero a los documentos oficiales que quedan, hablan en muchos casos de cosas parecidas, de que si el gobernador civil visitaba para ver qué cargos habían quedado y si no él nombraba a otros, el perseguir a maestros marxistas, como también pone en Alegría que fueron para ello. En Alegría se cambia de maestro, pero no he constatado si fue por represión o por casualidad. Y en Araya, en lo que es la versión oficial, como también era de esa zona y tal, de Álava, pues hay similitudes, claro. Luego cada pueblo es un mundo y uno habría más, otro menos. ¿Qué será más fácil? ¿Trabajar en estos capítulos de la historia en Vitoria, en un lugar más grande o en un lugar más pequeño? Alguien te dirá, bueno, en un lugar más pequeño la cantidad no puede ser tan grande. Sin embargo, igual las fuentes son muy limitadas, sobre todo. ¿no? Sí, porque entre que faltan cosas, o faltan cartas, o faltan actas del ayuntamiento, yo creo que es más complicado. Por otro lado, si es solo de la guerra civil y buscas en Alegría, pues dirás, bueno, pues ya lo tengo hecho, pero no sé, para un estudio completo me gustaría saber más. Muy bien, pues David, lo vamos a dejar aquí, que tengas suerte con próximas investigaciones, que puedas dedicarte a esto que tanto te gusta y que el sector servicios se quede para otro que le guste el sector servicios. David, eskerrik asko. A ti. Bueno, Eusko Ikaskuntza, que posee varios convenios de colaboración con diversos ayuntamientos alaveses. En virtud de estos convenios se han realizado diversas actividades, becas de investigación, como la de David Conejo, como ejemplo esta citada, la que decimos, la de Alegría Dulantzi, jornadas, realización de mapas toponímicos. Cualquier ayuntamiento puede colaborar con Eusko Ikaskuntza y de esta manera contribuir al conocimiento y difusión de nuestra historia local. Para más información pueden ponerse en contacto con Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, número de teléfono 945 23 15 52. Repetimos, 945 23 15 52. Igande on pasa, datorren, hasta arte. Aio.